Iglesia, buenos días, que el Señor me los bendiga. Y venimos a la bendita y poderosa palabra de Dios a escuchar un mensaje más que Él nos tiene preparado para cada uno de nosotros. Y el tema hoy se llama El camino del discípulo. Y vamos a abrir la Biblia en Juan 14, 4 al 6. Y leemos. Dice: ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Padre, te damos gracias por esta palabra. La ponemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y con la ayuda y el poder de tu Santo Espíritu la vamos a predicar con mucho amor, para llevar este mensaje a muchos que se han extraviado del camino o no conocen el camino. Gracias, Señor, te damos, porque tú eres grande, eres maravilloso, eres el Dios Todopoderoso, y nadie llega al Padre si no es a través de ti, el verdadero camino, Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a la palabra. Mire que, ¿quién le pregunta? Tomás. ¿Quién es Tomás? Un apóstol, uno de los que andaba con Jesús, el que no creía, y después que Jesús resucitó, creyó porque lo tocó y lo vio. Y así hay muchos que no creen porque no ven. Y el tiempo es de creer sin ver, porque la palabra lo dice. Bienaventurado es el que cree, el que sigue el camino. Hay dos caminos, uno ancho y un angosto. Hay dos puertas, una ancha y una angosta. Nosotros cogimos la puerta angosta y el camino angosto porque anduvimos mucho tiempo en el camino ancho y pasando por la puerta ancha, donde todas las cosas se veían buenas aparentemente, pero no eran buenas, porque estábamos extraviados, porque andábamos sin Cristo. Entonces vamos a mirar. El nuevo camino es Jesús y no hay otro. Únicamente Él es el que nos lleva al reino del Padre Celestial. Sin Él estamos perdidos. Estamos caminando por trochas y veredas. Él es el camino al Padre. La palabra griega Jodot, así como suena, Jodot, camino, carretera, ruta. En español camino es vía para transitar. Entonces siempre buscamos el origen de lo que vamos a predicar. Y es buscar en los idiomas que fue escrita, hebreo, griega, aramea, en arameo. Entonces estamos en el griego, Jodos, que es camino, carretera y ruta. Entonces viene una pregunta que dice: ¿cómo debemos de andar? Se supone, o de lógico, que cuando hay un camino hay que andar, caminar por él. Entonces vamos a mirar el primer punto. ¿Cómo debemos andar en el camino con Jesucristo? ¿Qué debemos de hacer? Entonces vamos a Romanos 6:4. Dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Mire que es un caminar, un andar. Caminante busca el camino. No andes extraviado. Solamente hay un camino. Jesucristo, el eterno Dios y el poderoso
Hijo y dueño del mundo, el cual nos lleva directamente al cielo. Pero primer paso para andar en ese camino, hay que bautizarse, creer y dar el paso de obediencia. Es de andar, es de obedecer. Porque mire que dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. No es aquella agua en la cabeza, en la mollera que te echaron. Es el nuevo nacimiento. Por eso Nicodemo se fue de noche y le preguntó a Jesús: Maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Le dijo: nacer del agua y del Espíritu. Es el arrepentimiento verdadero y obedecemos lo que dice la palabra. Mire que en Colosenses 2:12 Pablo nos lo sigue afirmando. Entonces obedezcamos la palabra. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. En la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces algo que mucho le cuesta hacer. Decir, eso es mentira, o no es importante, no es necesario. Y yo tengo que imitarlo a Él. Si Jesús se bautizó, porque Él fue presentado como niño, pero Él se bautizó a los 30 años, ¿usted quién es para que no lo haga? Ahora, si usted no cree en la palabra, respetamos su opinión, pero yo estoy seguro que es aquí a partir de que usted cree, y la palabra creer es fe, y al tener fe doy este paso de obediencia. Cuando usted hace este paso de obediencia, anda en una vida nueva. Todo debe de ser nuevo. Vamos a ver cómo es nuestro andar. Vamos a ver qué dice la segunda carta a los Corintios 5, 16 al 17. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Hay gente que se bautiza por bautizarse, pero no hay una regeneración en su vida. Siguen las mismas andanzas, o quitan unas, pero no todas. Son una criatura nueva. Si a Cristo lo conociste bajo la carne, haciendo rituales, creyendo allí en un Cristo caído, pero nunca creíste que había resucitado, todos los años festejas la misma ceremonia. O sea que el mismo nacimiento, la misma muerte, y de ahí no pasas. Cuando tú vienes a Cristo, se caen todas esas ceremonias, se caen todos esos rituales que veníamos haciendo, y ya ni al mismo Cristo conocemos según la carne. Y les voy a leer nuevamente. Dice, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a partir de que tomamos este nuevo nacimiento, esta vida nueva, andar en vida nueva, dice, a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Por qué? Porque ya no lo conocemos en una forma ritual, sino en una forma espiritual, que ya no andas haciendo lo mismo, ni andas llevándolo en procesiones, ni llevando a un Cristo caído, o cargándolo en una cruz. Ya lo cargas en tu corazón, ya no lo cargas en un crucifijo, ya lo cargas en tu corazón, porque tú naciste de nuevo. Moriste a ese mundo carnal, ese mundo de idolatría, de borracheras, de mentiras, y llegaste a la vida espiritual, a donde todas las cosas son hechas nuevas. ¿Por qué tienes que andar en andanzas viejas si ya tú crucificaste eso? Primer punto, en vida nueva. Segundo, es una vida espiritual. Romanos 8:1.
Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Le estoy diciendo, el camino del discípulo es un nuevo andar, no andar ya en la carne, sino en el Espíritu. Y si andas en el Espíritu no hay ninguna condenación, para que tú tengas miedo todavía. Hay gente que duda de su salvación. Afírmese hoy que fuiste salvo por fe, bajo el arrepentimiento de los pecados, y te bautizaste para ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces, ahora pues, mire, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Esa era nuestra vida pasada, por eso de aquí en adelante no deben conocer a nadie por la carne, sino por el Espíritu. Es fácil distinguir el que anda en la carne y el que anda en el Espíritu. Se conoce sus manifestaciones, su cambio de vida, su transformación. Mire que en Gálatas 5, 16, 18 y el versículo 25, nos va a decir la palabra cómo es la manifestación de la carne y cómo debemos de andar. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejía, envidias, homicidio, borrachera, orgía, y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Se da cuenta que ya no andamos bajo la carne. Y el versículo 25 dice, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Por eso cuando hablamos el camino, para andar hay que abrir camino. El andar abre camino. Es un nuevo camino el que llevamos con Cristo Jesús. Por eso Tomás le dijo, no conozco, ¿a dónde voy a ir? Sí, le dice, no, no vas a ir, ya me estás viendo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí no hay entrada al reino de los cielos. Bien claro nos está diciendo hoy a nosotros también. Entonces ya miramos que cuáles son las obras de la carne y cómo se oponen al Espíritu Santo que mora en ti. Tercer punto, por fe. Segunda de Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Es por fe, iglesia. Esa es la vida de un discípulo. Por eso usted conoce al discípulo y conoce al mero creyente. El discípulo oye y sigue. El creyente oye y de pronto no sigue. Porque hasta el diablo cree y tiembla. Los demonios creen y tiemblan, pero no siguen. Desechan el camino y van por el camino ancho. Y nosotros vamos por el camino angosto. Aunque hay dificultades, pero con Cristo superamos todo. Amén, iglesia. Vamos a un cuarto punto, la unidad. Efesios 4 del 1 al 6. Todo despeja dudas, que a veces luchamos por dar este paso de obediencia. Que me bautizo, no me bautizo, yo estoy bautizado, yo también vivo por fe. Cíñase a la palabra. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis. Por eso les dije, el camino del discípulo es un andar diario. Que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, característica o condición de imitar en Cristo. Él era manso y humilde de corazón y sigue siendo manso y humilde de corazón. Soportaos con paciencia los unos a los otros, en amor,
solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, no hay dos, un cuerpo que es la iglesia, un espíritu, no hay dos, hay un solo espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe y un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén, iglesia. Ese es el nuevo andar, la unidad. Si no hay unidad, usted está por fuera, no anda en el camino correcto. Busquemos siempre la unidad en el Espíritu. Quinto, en amor. Ahí mismo en Efesios 5, 2, dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cómo debemos de andar? En amor, porque en el amor se cumple toda la ley de Dios. Y vamos a mirar lo que dice Romanos 13, 10. Este nuevo andar de nosotros, ese es lo que Jesús dijo, un mandato nuevo doy, que se amen los unos a los otros, que amemos a los enemigos, que sirvamos. Entonces, Romanos 13, 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Dios pide que andemos en la unidad, y por eso que en el amor no hay temor. Pero ¿a dónde? En el verdadero amor. Cuando usted anda sin temor, ya ni siquiera a la muerte, porque ya usted sabe que tiene garantía, promesas hechas por Jesús, que nos daría vida eterna, y eso es lo que debemos creer. Entonces vamos a ver lo que dice Primera de Juan 4, 7 al 8. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces mire que dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Entonces vamos aquí mismo en el versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ahí mismo del 4, Primera de Juan 4, 18 al 21, encontramos esa declaración. Y así es que debemos caminar todos los que hemos nacido de nuevo. Andamos en luz. Primera de Juan, no, andamos en luz. Efesios 5, 8. Efesios 5, 8. Usted puede andar en oscuridad ya, porque usted anda con el amor de Dios, dice la palabra. Vamos para el 6. En luz. ¿Cómo debemos andar? En luz. Efesios 5, 8. Porque en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Cómo es nuestro andar, caminar? Como hijos de luz. Hasta el 14. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz,
son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén, iglesia. Entonces andamos en luz. ¿Por qué tiene que haber tinieblas en tu vida? ¿Por qué tienes que andar como la vida pasada? Si ya estamos en luz, debe haber comunión con Dios, con nuestros hermanos. Y no es la comunión que te ponen a hacer de pronto y no estás en la verdadera comunión. Ese es un ritual más, pero que hay que cambiar, hay que aprender. Primera de Juan 1, 5 al 7. Entonces cada día conocemos más. Dice 1, 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de él y lo anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre se la echa cualquiera. Y eso son rituales o son aprendizajes practicados de otros, pero no lo vivimos. Mira, échate la sangre de Cristo, pero no vives ni en comunión con Dios ni con tus hermanos. No funciona. No funciona nada de eso así. Funciona es andando verdaderamente en la luz. Andando como él anduvo. Y mire que David, el salmista David, dijo en el Salmo 56, 13, que es lo que muchos hacen porque se los imponen, y nosotros debemos hacer es lo que nos diga la palabra de Dios. Dice en el Salmo 56, 13, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en luz de los que viven. Andar, caminar. Por eso le titulé El camino del discípulo. Es un andar diario. Y nos está diciendo cómo debemos de andar. Todos debemos hacerlo. Mismo David le está diciendo a Dios aquí, porque me has librado de mi alma de la muerte, nos libró de la muerte. Y mis pies de caída, ya dejamos de estar en esas caídas, pecando innecesariamente, porque ya conocemos la luz, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. No todos los que andan vivos andan en la luz. Hay más tiniebla que luz. Y tú es para que vivas con los que viven en luz. ¿Para qué vive con los que están en tinieblas? ¿Para qué busca la compañía de los que andan en tinieblas? ¿Para qué festeja lo que festejan los que andan en tinieblas? Que ellos no entienden, no ven ni entienden ni oyen. Ellos creen que eso es bueno. Y usted los oye tranquilos, hablando de magia, hablando de noches de brujas, hablando de carnavales, de fiestas, porque esa fue nuestra vida cuando andábamos en tinieblas. Eso era lo que hacíamos. Por eso cuando llegamos a Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Nueva criatura. ¿Por qué vas a volver a los rudimentos que estabas del mundo? ¿Por qué vas a festejar si eso es lo que tú hacías sin Cristo? Ya todas las cosas son hechas nuevas. 7. Andamos en sabiduría o sabios en este mundo. Vamos a Efesios 5, 15 al 20. Eso es lo que tenemos que hacer todos los que hemos nacido de nuevo. Mirad, pues con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No embriaguéis con vino, en la cual hay disolución.
antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, iglesia. Claro nos habla el Señor cómo debe de ser nuestro andar día tras día. Pero a veces no entendemos. A veces creemos que es mentira porque no leemos la palabra. Mire que debemos ser la semejanza de Cristo aquí en esta tierra, llena de oscuridad, porque eso es lo que vemos, tiniebla por todas partes. Pero para eso están los hijos de Dios, para sacar de las tinieblas al que anda en oscuridad. Para eso es este evangelio. Pero si no se predica como se debe de predicar, pasa eso, que no somos capaces de sacar a nadie, ni nosotros mismos hemos salido de las tinieblas. Primera de Juan 2:6 dice: el que dice permanecer en él, ¿quién en él? En Jesucristo, debe andar como él anduvo. No es imposible. Se hace posible cuando tú crees. Pero si no crees, te va a ser imposible. Porque para el que cree todo es posible. Pero para el que cree en Dios, en esa Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te va a ser posible. De lo contrario, no lo vas a lograr. Mire que la palabra está escrita. Y mire lo que le dijo, para qué llamó Jesús al apóstol Pablo. Cuando nosotros vamos y leemos la palabra, nos damos cuenta para qué lo llamó. En Hechos 26:18, escrito por Jesús, dicho por Jesús, esto aparece en rojo, le dice a Pablo, vamos a leerlo del 16 al 18, 26, 16 al 18. Pero levántate y ponte sobre tus pies. ¿Con qué andamos? Con los pies. Porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mi perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén, iglesia. ¿Cómo debe ser nuestro andar en ese? Para andar librando de las tinieblas a los que están en oscuridad, porque somos semejanza de Jesús y debemos de andar como él anduvo. Anduvo liberando a los cautivos, a los enfermos sanándolos, llevando el evangelio de la paz, trayéndolos al reino de Dios y haciéndolos nuevos en Cristo, en su mismo reino, haciéndolos nuevas criaturas, cambiándoles esa vida. Y eso es lo que te pide hoy, que tú cojas este consejo y te vuelvas a él, tengas un arrepentimiento verdadero y puedas ser sanado. 9. Mire que una pregunta, ¿cómo debemos de andar? Nos está dando 10 respuestas, que es la que debemos prestarle atención. La verdad, tercera de Juan 3:4. Es de un caminar, un andar que debemos tener todos. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Tercera de Juan 3:4. No tengo yo mayor gozo oír que mis hijos andan en la verdad. Mire cómo los trató. Hijos. No solamente lo ha dicho Pablo, porque a veces malinterpretamos la palabra. Era un padre espiritual, pero no se apropió de ellos. Se regocijaba que él los había llevado a Cristo, les predicaba el evangelio y se regocijaba era que andaban en la verdad. Esos hijos en el espíritu.
porque fuimos engendrados por el Evangelio en el Espíritu Santo, y así debemos andar todos unidos en la unidad espiritual, como nos dijo la palabra aquí en Efesios 4, 1 al 6. Ahí donde debemos andar unidos en un solo espíritu, una sola esperanza, una sola fe, un solo bautismo, y en un solo Dios, en ese llamado para todos. Vamos a lo que dijo David también, en el Salmo 86, 11. Todos pongámosle la firma del Señor, porque no hablemos lo que no esté mal, no hablemos de lo que no esté escrito. Hablemos lo que está escrito, démosle su interpretación correcta, que el Espíritu es el que nos ayuda. 86, 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Mire cómo dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Amén, iglesia. Mira lo que le está diciendo el salmista. Salmo de David. ¿Cómo le dice? Enséñame, oh Jehová, tu camino. Ahí hay punto y coma. Hace una pausa. Pero ¿para qué le pedimos? Caminaré yo, título personal, en tu verdad. Mire que es un caminar, no solamente de andar. A donde vayas andando, diga la verdad. No ande en la mentira, porque la mentira es de la tiniebla. Hable la verdad, únicamente la verdad. 10. Perfección, que muchos dicen no la hay, y por eso siempre les predico, para que se vayan convenciendo que Dios le exige. No es capricho, es porque existe. Porque si no existiera ni la pudieras hacer, Dios era incapaz de pedírtela o pedímela. Mire que cuando Abraham no era Abraham, todavía vivía en un andar, en el llamamiento. Mire que aparece sin la H ni la otra A, porque él le cambió el nombre, porque Abraham venía de una vida idólatra, y lo llama y deja su parentela, y le dice la palabra en Génesis 17, 1 al 5. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda, mire, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué le pidió? Porque la perfección es en Él, no es en ningún hombre, es en Él. Y pondré mi pacto entre mí y ti, mire cómo dice, entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Amén, iglesia. Entonces, ¿cómo le está diciendo? Esto es Padre enaltecido, entendido. Aquí Padre de multitud. Cambió el nombre. Si ya tu nombre fue cambiado también, ¿por qué no andas en perfección? ¿Por qué vas a andar con el nombre viejo? A ti antes te decían, o a mí pues, no voy a agarrarme, soy yo. Podían decirme Rubén el borracho. Ahora me dicen Rubén el aleluya o el hermano, porque ya cambiamos. Ya ellos no nos ven en esos sitios donde andábamos antes, departiendo,
bebiendo, en mentiras, en lo que no le agradaba a Dios. Ya hay un cambio total, porque fuimos regenerados por el Espíritu Santo. Y sufrimos esa metanoia, ese giro de 180 grados, pero que ahí nos frenamos, le dimos la espalda al pecado y le dimos el frente a Jesucristo. Y debemos mantenernos, porque eso era lo que éramos antes, unos fracasados, aunque fuéramos victoriosos en el mundo, fracasados para con Dios en la vida espiritual. Entonces quedó claro. Siempre oigo eso y por eso no me voy a cansar de hablarles, que todos somos llamados a la perfección. Es un proceso, es una vida, pero ¿cuándo comienza? Cuando tú haces lo que Él te pide. Y aquí está lo que nos está pidiendo, para que seamos perfectos. Vamos a Filipenses 3:15. Yo no creo que Pablo iba a estar errado, o no iba a dar esta palabra aquí, como que algo caprichoso. Esto viene del Espíritu Santo. Dice Filipenses 3:15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Si otra cosa sentí, esto también os revelará Dios. Los que somos perfectos vamos a sentir esto. Vamos a ver, ¿qué vamos a sentir? Una vida nueva. Segundo, vivimos espiritualmente y no en la carne. Tercero, vivimos por fe. Cuarto, en la unidad. Quinto, en el amor. 6, en la luz. 7, somos sabios. 8, semejante a Él andamos. 9, solamente en la verdad y quitando toda mentira. Y alcanzamos lo que es andar delante de Él en perfección. Jesús fue claro cuando dijo en Mateo 5:48. No estaba errado, porque desde allá viene pidiéndose que la perfección tenemos que conseguirlas. Por eso hay gente que llega al cristianismo y no se le nota nada, porque viven en los mismos festejos, viven en las mismas cosas, en las mismas correndillas que anda el mundo. Mateo 5:48, sé, como un imperativo, pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. De allá viene la perfección, no viene de otra parte. Entonces vimos 10, 9 para que nos lleve a la perfección, de andar en la perfección. Creo que nos quedó bien claro. Entonces, ¿quiénes se salieron? Una pregunta de esa perfección, de ese camino. El pueblo de Israel. En Hebreos 3:10. Entonces, el que se sale de ahí no tiene reposo. Uno anda en reposo cuando anda en el camino, porque sabe que anda con Él. Él es el único que nos da el reposo. No es un sábado, no es un domingo, es toda la semana andando con Él, metido en esto, en esa vida nueva, viviendo en el Espíritu, adorándolo en espíritu y en verdad. Dice Hebreos 3:10, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan, mire, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Un pueblo que Dios lo sacó, lo rescató de Egipto, pero fueron pocos los que entraron por andar en la imperfección. Dice que solamente Josué y Caleb anduvieron en el camino perfecto. ¿Cuál es la perfección que Dios pide? ¿Te estás dando cuenta cuál es la perfección? Que tú andes en una vida nueva. Porque si aceptas a Cristo vas a andar como andaba antes. Y eso es lo que se llama volver al vómito, volver al lodo como la puerca o como el perro. Escapate de la corrupción y volverte a enredar. Cambiemos, que esa no es la vida a la cual Dios nos ha llamado.
Entonces, ¿quiénes se salieron? Una buena pregunta, y tiene 3 respuestas. O tiene 2 respuestas y nos tiene uno que se llama enemigos, falsos profetas y maestros. Segunda carta de Pedro 2 del 1 al 3. Vamos a ver que sí se salieron del camino, comenzaron en el camino y ahora andan es por trochas y veredas. No se salieron del cauce. Si esta palabra la escuchas y te has salido del cauce, puedes volver con un arrepentimiento verdadero y nada te pasa. Todo comienza de cero. Segunda carta de Pedro 2 del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Los rescató, y aquí pasó también lo mismo. Y hay muchos que los ha rescatado y vuelven otra vez a sus andanzas. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino, ¿cuál camino? De la verdad será blasfemado. Mire que quedó a futuro. Será, y estamos viendo las blasfemias más grandes en el que se llama el camino de Dios, que ya no es camino de Dios, sino de otros. Y por avaricia, que es lo que usted ve hoy, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Qué le pasa al que siga con estas doctrinas? Si oyes esta palabra y no te retiras, ya sabes a dónde va a parar. Ya Dios te hizo la advertencia. Te dijo, estás errado, porque si estás en la mercadería, estás blasfemando el camino que yo estipulé y no andas con Jesucristo. Andas con falsos cristianos, andas con falsos cristos que están blasfemando con herejías destructoras la obra y que supuestamente llaman de Dios, pero no, ese no es el camino. Hoy Dios te está hablando para que vuelvas al cauce. Vamos a ver el versículo 15 de aquí mismo. Dice, han dejado el camino, o sea que estaban en el camino recto. Miren que estaban en el camino recto. Lo han dejado por la avaricia, por las falsas profecías y el falso evangelio. Y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Andaban en el camino recto de Cristo y ahora cogieron el camino de Balaam. Lea qué hacía Balaam. Balaam era el profeta que Balá lo mandó a maldecir al pueblo de Israel. Y Dios no permitió. Y sin embargo él se perdió. Se fue hasta tocar con brujos. Contaminó al pueblo siempre con mujeres. Los engañaron. No coge ese camino, que es la prostitución espiritual que hay hoy en día. Y vamos a otro versículo de ahí también. Vamos al 21, 22. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino. Vio que estaban en el camino correcto, recto, y ve lo que dice Dios. Mejor era que no lo hubieran conocido. El camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás, eso se llama apostasía, del santo mandamiento que le fue dado. Pero se le ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Ahí tenemos la palabra bien buena. Quienes se volvieron, quienes se salieron y volvieron a sus andanzas, o nunca estuvieron. Pero aquí dice que fue que estuvieron y dejaron el camino recto y se extraviaron para el camino de Balaam. Otros cogen el camino de Caín, que es lo que vamos a ver ahora. Y vamos a Judas. Usted quiere saber de la apostasía, léase la segunda carta de Pedro y léase Judas.
el hermano de Cristo. Dice la palabra, Judas 11. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Ahí los asocia los dos. Mire cómo asocia Judas a lo que está diciendo Pedro. Dos caminos, pero ¿qué hizo cada uno? El uno hasta mató a su hermano, le entregó lo peor a Dios, se perdió y anduvo con Satanás. El otro también se perdió después de un profeta, hasta una burra le habló y ni eso lo hizo retroceder. Lea y se da cuenta lo hermoso que es el entendimiento y el conocimiento de la palabra de Balaam. Y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Qué hizo Coré? Hasta la tierra se los tragó vivo, por la avaricia, por la idolatría y tantas cosas. Entonces, ¿qué camino estás siguiendo tú hoy? ¿Cuál de esos caminos? Ni coja el uno ni el otro. Agarre por el camino que está, no se salga ni a la izquierda ni a la derecha. Siempre centrado, la frente alto en Jesucristo. Y no mire para atrás, porque atrás está el vómito y están los lodos, que no nos sirve ya, que salimos de ahí, de ese camino sucio. Mire que vamos a algo, enemigos en el camino. Mire, vamos a ver lo grandioso que es Dios. Cuando muchos de los que son enemigos los convierte al camino. El caso de Pablo, era enemigo de este camino y después le tocó a él aguantar las persecuciones por el camino que él perseguía. Así nos ha tocado a nosotros. Éramos enemigos de este camino, rechazábamos el evangelio y poníamos hasta de burla a los cristianos. Nos burlábamos, de pronto no los atacaban, había hasta cristianos que los persiguen, los matan por causa de Jesucristo. Este era uno, el caso de Pablo. Enemigos, Hechos 9, 1 al 5. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, por eso le titulé El camino del discípulo. Discípulo del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, al cazador lo cazaron. Por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Amén, iglesia. Mira a quién perseguía. El que nos persigue a nosotros, si somos verdaderos discípulos de Cristo, cuente que se están metiendo con el dueño de la iglesia, la cabeza, y él sabe cómo agarrarlos y cómo castigar a aquellos que se meten con su pueblo. Déjele todo a él. Este iba buscando, y sabe, amenazas y muerte. Mire lo que respiraba contra los del camino. ¿Sabe por qué? Porque él pertenecía al judaísmo. Vamos ahí en Hechos 26:5. Y ese era celoso de sus tradiciones. Dice Hechos 26:5. Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión,
viví fariseo. Y el 6, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que ha de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Al cazador lo cazaron y le tocó ahora enfrentar a él. Y mire cómo lo catalogaron después. Vamos a Hechos 24:5. Dice, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. ¿Cómo nos llama la religión? Somos una secta, somos sectarios, igual, no ha cambiado. Por eso usted tiene que leer la Biblia. Y dice verdaderamente que lo que usted hacía, ahora se lo hacen a usted. ¿Cuántas veces decía usted, yo soy de esto, de esta religión y aquí me muero? Nadie me cambia. ¿Qué me voy a meter a esos sectarios, a esas iglesias de garaje? Y después que tú viniste al cristianismo, vas a sufrir los mismos azotes que le pasó a Pablo, la misma persecución y la misma difamación, pero ya tú estás acostumbrado, porque en tu mente dice, yo lo hice antes, por eso ya no me afecta. Por eso Dios te pasa primero para que puedas soportar después. Amén, iglesia. Qué bueno, eso es lo que me gusta de leer la Biblia y entenderla un poco, porque eso es lo que nos ha puesto el Espíritu Santo. Vamos ahí en Hechos 28:22. Dice, pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de estas sectas no es notorio que en todas partes se habla contra ella. ¿Cómo persiguieron a los cristianos? Y los siguen persiguiendo. Nos seguirán persiguiendo. ¿Pero quiénes? Los religiosos, los gobiernos que no creen en Jesucristo. Gobiernos contrarios a Dios. Usted analícelo. Ahora, si el que está en el gobierno es religioso, ¿cómo te va a perseguir? Porque eso es lo que dice la Biblia. ¿A qué pertenecía Herodes? ¿A qué pertenecía Caifás? Pilato. ¿De qué eran? Religión y gobierno. Exactamente lo que vemos. Habla la verdad. La verdad es Cristo y Él nos cuida en su camino. Y el que se meta con usted, se mete con Él. Pero si usted anda verdaderamente siguiéndole sus pisadas y anda como Él anduvo, morir en Cristo es ganancia. Y Jesús dijo, no tema al que mate tu cuerpo, teme al que mate tu cuerpo y tu espíritu y te mande al infierno. Eso dice la palabra. Claro, hay tanto miedo por predicar el evangelio. ¿A qué le temes? Si Él te dio la declaración y te dijo a quién debías de temer. Vamos a probar para ver a quién debemos temerle. Vamos a Lucas 12, 4 al 5. Dice, mas os digo, amigos míos, ¿se acuerdan que Jesús dice, les llamaré amigos y no siervos? No temáis a los que matan el cuerpo y después más nada pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿Quién es ese? Dios. Él es el único que tiene poder y tiene las llaves de todo. Satanás quedó relegado a un poder limitado que no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Dios te va a salvar, Dios te va a ayudar
hasta que Él quiera y va a permitir. Mire que los apóstoles, nada más se salvó uno de morir naturalmente, Juan el apóstol, y se voló de unas calderas de aceite caliente a la isla de Pasmo para que le revelaran el Apocalipsis. Todo lo permitió. Pero si usted busca, murieron por la verdad. ¿Cuántos mataron en el Coliseo romano? ¿Cuántos han matado durante toda la trayectoria que llevan del Evangelio? ¿Por causa de quién? De Cristo. Y lo siguen matando. Pero no temas. Mire que el cuerpo va a morir. Si no muere ahora, va a morir. Pero qué mejor mueras con Cristo. Por eso Pablo dijo, la muerte en Cristo es ganancia. Y el apóstol Juan, en Apocalipsis, también se le revela y dice, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Así dice, porque las obras con ellos siguen. Y dice que es bienaventuranza cuando tú mueres en Cristo, y que es una dicha que usted muera en Jesucristo. Pero si te pierdes, es muriendo sin Cristo. Aunque mueras de viejo, puede durar los años que quieras, sin Cristo te pierdes, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Qué buena la palabra. Y iglesia, concluimos con esta bendita palabra. Qué conclusión tan buena nos da el Señor. Y dice, busca este camino. ¿Pero cuál camino? El camino del amor. Vamos a leerlo. Dice en 1 Corintios 12, 31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál es ese camino? El camino del amor. ¿De qué sirve que tú hables lenguas? ¿De qué sirve que hables profecía y no tienes amor? Eres un símbolo, algo que suena discordante. Entonces, ¿de qué sirve el conocimiento si no va acompañado del amor? Entonces, mejor camino, como dice aquí la palabra, andar en la vida nueva, en la vida espiritual, por fe, en amor y luz, y todo lo que nos habló en sabiduría. Ese es el mejor camino. Ese es el camino del discípulo, el que oye y sigue. Jesús siempre nos invitó a seguirlo y nos sigue invitando a que lo sigamos. Él es el buen pastor. Él fue el que dio la vida por cada uno de nosotros. Y vamos a hacer como dijo David. Enséñame a andar en tu verdad, a andar en tus caminos. Y vamos a la primera carta a Tesalónica 3:11. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestros caminos a vosotros. Tenemos que hacer eso. Que esta palabra siempre vaya dirigida con amor a ustedes, y así como me la da a mí también, y para llevársela a muchos que andan hoy por fuera del camino verdadero. Usted puede vivir los años que quiera, puede luchar por vivir, y está bien que llegues a 100 años o más años, pero si estás sin Cristo te pierdes, porque Él dijo que Él era la resurrección, Él era la vida, Él era el camino y Él era todo. Entonces crea en ese Jesús, Hijo de Dios, que es el Dios Todopoderoso también, el Elohim, el gran yo soy, y vivamos como Él pide que vivamos. Entonces el enemigo que cargaba el camino, que le llamaban secta, eran los caminos de los cristianos en la era neotestamentaria de la iglesia, en la era primitiva de la iglesia. ¿Y quién los perseguía? El judaísmo a través de Pablo. No era solo, él era un representante, pero después le tocó a él también venir a predicar y ser perseguido, y fue muerto también por la religiosidad. Lo mataron en el camino de Listra, en la carretera de Listra, ya anciano,
pero cumplió el propósito a la cual Dios le mandó a través de Jesucristo. Amén, iglesia. Oremos esta palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús y bajo la unción poderosa de tu Santo Espíritu. Hoy te pedimos, Señor, que nos enseñes más y más a buscar tu camino y que nos dé dirección en el camino. Porque una cosa es buscar tu camino, y otra es pedirte diario que nos dé dirección para que podamos llegar con este mensaje verdadero a los que están necesitados y extraviados del camino. Señor, te damos gracias y te pedimos por las autoridades civiles. Oramos, Señor, por los mandatarios. Le ponemos los enfermos en las clínicas, en los hospitales, en las casas, el cuerpo médico también, Señor. Ten misericordia y dale sabiduría, dale la luz tuya para que ellos puedan ayudar a muchos y puedan ser sanados, para que puedan obtener la salvación. Porque ¿de qué sirve a uno sanarse y perderse? Hay que sanarse y buscar al Cristo de la gloria, al que nos sana, al médico por excelencia, y que tú le des capacidad a los médicos que tú mismo formaste, Señor, en este planeta, para que ayuden a esos necesitados. Oramos por la familia espiritual alrededor del mundo y oramos por nuestra familia en carne también, para que tú los saques del reino de las tinieblas y puedan llegar a la luz de Cristo, al evangelio verdadero, el que nos pediste hoy, Señor, que anduviéramos en él sin salirnos ni a la izquierda ni a la derecha, siempre centrado en ese Dios todopoderoso, en nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios a través de Cristo. Gracias, Señor. Te amamos, te adoramos y te glorificamos. Y te pedimos, Señor, que esta palabra pueda llegar a muchos que andan por el camino torcido y puedan enderezar su vida al escuchar esta palabra. Bendito Rey de los cielos, te damos gracias. Pedimos porque tú seas obrando a través de tu Santo Espíritu en aquellos que tienen cegueras, que andan, Señor, en el camino torcido, perdido, y puedan venir a la senda de la luz a través del Evangelio de Jesucristo. Gracias por todo, Señor. Te amamos, te adoramos y te glorificamos, y todo lo ponemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso a nuestro Señor Jesucristo, el camino, la verdad y la vida.